La narrativa mítica del rey Midas de Frigia se erige como un depósito fenomenológico de inmenso valor. En su núcleo, esta historia alberga un intrincado mapa de la psique humana, un registro histórico codificado de la antigüedad y un tratado exhaustivo de alquimia espiritual. Históricamente, la figura del rey encuentra sus raíces en una amalgama de monarcas reales, destacando Mita de Mushki, quien gobernó el reino de Frigia hacia finales del siglo VIII antes de nuestra era. Este reino, cuya capital era Gordio, gozaba de una opulencia inusitada gracias a su estratégica posición comercial entre el mundo helénico y las civilizaciones del Medio Oriente. Su avanzada destreza en la metalurgia y la alfarería cimentó un poderío terrenal monumental. Sobre este sustrato de riqueza desmesurada, la conciencia colectiva griega esculpió los episodios míticos centrales de Midas. La historia geopolítica se transformó en una alegoría perenne sobre la relación del alma con la materia y el espíritu. El relato decodifica la tragedia ontológica del ser humano que intenta dominar las fuerzas numinosas de la naturaleza mediante el intelecto y el materialismo extremo. Con esta fijación de control, el individuo termina por petrificar la esencia misma de su existencia. Para comprender las profundidades de este monarca, debemos remontarnos a sus orígenes. Según las fuentes clásicas, Midas era hijo de Gordio, famoso por atar el nudo gordiano, y de Cibeles, la diosa madre de la montaña. Desde su juventud estuvo rodeado de un aura mítica. Los mitógrafos romanos afirmaban que su tutor en las artes musicales fue el legendario Orfeo. Antes de hacerse famoso por el toque de oro, Midas protagonizó un episodio profundamente filosófico relacionado con Sileno. Este personaje era un anciano sátiro conocido por su gran sabiduría y por ser el tutor y acompañante del dios Dioniso. La tradición más antigua afirma que Midas, deseoso de aprender la profunda sabiduría del sátiro, lo cazó deliberadamente. Para lograrlo, el rey ordenó mezclar vino en las aguas de una fuente o pozo en sus jardines. Cuando Sileno bebió de ella, cayó en un profundo sueño de embriaguez y fue capturado. Una vez prisionero, Midas lo interrogó insistentemente sobre cuál era la mejor y más deseable de las cosas para el ser humano. Según los fragmentos clásicos, el sátiro guardó un silencio obstinado al principio. Finalmente, obligado por el rey, Sileno pronunció unas palabras demoledoras que pasarían a conocerse como la sabiduría de Sileno. Le dijo a Midas que la humanidad era una estirpe miserable y que lo mejor para el hombre era, sin duda, no haber nacido nunca. Si ya se había nacido, entonces lo segundo mejor era morir lo antes posible. Esta revelación de corte nihilista somete a Midas al terror absoluto del caos primordial. Se abre ante él un abismo existencial insoportable. En la filosofía trágica, analizada posteriormente por pensadores como Nietzsche, esta visión silénica representa la visión del caos primigenio y el sufrimiento inherente de la materia, la dimensión dionisíaca. Midas, enfrentado a esta desgarradora verdad sobre la transitoriedad y vulnerabilidad humana, intenta inútilmente controlar ese pánico. Para la psicología profunda, su incipiente obsesión por la acumulación y el materialismo emerge como una barrera para evitar enfrentar el terror a lo intangible y a su propia sombra. Midas personifica la necesidad neurótica de controlar el entorno para mitigar la inmensa ansiedad que produce la mortalidad. Ante la certeza del sufrimiento y la muerte revelada por Sileno, el ego del monarca busca desesperadamente solidificar su mundo. Intenta erigir una fortaleza inexpugnable basada en posesiones físicas que lo aíslen de la incertidumbre y del flujo incontrolable del tiempo. Veremos más adelante cómo este patrón de comportamiento revela un vínculo estrecho con lo que hoy entendemos como el trastorno de acumulación o disposofobia. Sileno actúa como el catalizador psicoespiritual que obliga al monarca a mirar directamente hacia el vacío. Midas, incapaz de sostener la mirada frente a ese abismo, elige la ceguera material. Su fijación se convierte en un refugio estéril.
La mente se aferra a lo denso, a lo medible, a lo cuantificable, estructurando las bases de lo que será su propia prisión inanimada. Tras honrar a Sileno con una exquisita hospitalidad durante 10 días y 10 noches, Midas lo devuelve sano y salvo a Dioniso. El dios, profundamente agradecido, le ofrece concederle cualquier deseo. Impulsado por la codicia y el miedo al vacío existencial descrito anteriormente, el rey pide que todo aquello que toque con su cuerpo se transforme inmediatamente en oro puro. Al principio, Midas experimenta una euforia desmedida. Toca una rama de roble, una piedra y las hermosas rosas de su jardín, y todo adopta al instante un resplandor metálico inalterable. La tragedia, sin embargo, detona al momento del banquete. Al intentar alimentarse, descubre con horror que el pan se endurece en sus manos y el vino se solidifica en su boca, transformándose en metal fundido. Buscando consuelo en medio de la desesperación, el monarca abraza a su amada hija, a quien tradiciones posteriores nombran Zoe o Marigold. La adopción de estos nombres encierra también su simbolismo. Zoe significa literalmente vida en griego antiguo. Marigold, por su parte, evoca a la flor de la caléndula, fundiendo conceptualmente la belleza de la naturaleza con el tono del metal precioso. Al abrazar a la niña, Midas congela el flujo de la existencia y la belleza orgánica, transformando la vida misma en una estatua de oro macizo. En el lenguaje de la alquimia espiritual, este episodio ilustra el fracaso rotundo de la gran obra o magnum opus debido a una interpretación estrictamente materialista. El axioma supremo de los alquimistas advierte que el oro filosófico difiere diametralmente del oro vulgar. El objetivo real de la alquimia consiste en refinar la conciencia superior para alcanzar un alma iluminada y purificada. Midas busca el dominio literal sobre el metal físico, paralizando su entorno y condenándose a la inanición. Para la psicología profunda de base junguiana y los estudios sobre arquetipos masculinos, el monarca personifica la sombra del arquetipo del rey. Un soberano integrado aporta orden, madurez, fertilidad y bendición a sus dominios. Midas, atrapado en la polaridad destructiva de la psique, encarna al rey acaparador o al tirano. Su impulso absolutista succiona la vitalidad de su reino para alimentar su propia inseguridad. Como afirmaba Oscar Wilde, el individuo consumido por la avaricia padece de una ceguera axiológica mortal. Conoce el precio de todas las cosas y el valor de absolutamente nada. La obsesión por acumular opera como un mecanismo de defensa neurótico para evitar enfrentar el terror a lo intangible. El clímax de esta ceguera ocurre precisamente al abrazar a su hija. Psicológicamente, este acto escenifica el bloqueo total del ánima, la dimensión femenina interna en la psique responsable de la empatía, el amor y la nutrición emocional. Midas objetiva a su contraparte femenina, convirtiéndola en un trofeo inanimado para validar su estatus y su autoimagen. En la vida cotidiana, esto se manifiesta, por ejemplo, en el padre que no ve a su hijo, sino a un futuro profesional que debe cumplir sus propias expectativas, o en la pareja que presume a su compañero como un accesorio de lujo en redes sociales. Las relaciones interpersonales quedan reducidas a meros objetos estériles, aniquilando por completo la capacidad de establecer una conexión auténtica e íntima. Quebrado, hambriento y al borde de la locura, un Midas desesperado ruega a Dioniso que lo libere de este funesto don. El dios, apiadado de la miseria del rey, le ordena viajar hasta el nacimiento del río Pactolo.
Allí debe sumergirse y lavar sus manos y su cabeza en las aguas corrientes. Este rito de ablución trasciende el mero acto físico de bañarse. Constituye la disolución absoluta de su antigua forma de percibir el mundo. Al sumergir la cabeza, Midas está lavando el asiento de la razón, desmantelando ese ego rígido que creyó poder dominar la naturaleza. Al purificar sus manos, renuncia a los instrumentos de acción y a la agencia directa que ejecutaron la maldición. Al realizar esta entrega total, el poder anómalo abandona el cuerpo del rey y se transfiere a la corriente. Históricamente, este relato sirvió a los griegos como mito de origen para explicar por qué las arenas del río Pactolo eran tan ricas en electro, una aleación natural de oro y plata que sentó las bases de la inmensa riqueza del posterior reino de Lidia. Despojando al pasaje de su literalidad, nos encontramos ante un profundo simbolismo esotérico. En la codificación de la alquimia, la inmersión de Midas corresponde exactamente a la operación de solutio o disolución. La solutio es el proceso psíquico y espiritual mediante el cual un ego cristalizado y calcificado debe disolverse en las aguas purificadoras del inconsciente para recuperar su fluidez vital. Midas había intentado sujugar la materialidad, imponiendo una fijeza dorada permanente. Para curar esta patología de control, debe someterse al principio diametralmente opuesto. El agua corriente funciona como el recipiente de disolución y redención, o vas hermeticum, el espacio liminal donde el individuo rinde su identidad rígida, abandona el falso control y se somete a la fluidez incontrolable de la vida. El resultado de esta inmersión es la impregnación de las arenas con electro, un detalle que encierra una metáfora extraordinaria. El electro es una aleación natural compuesta por oro y plata. En los procesos de formación geológica, este tipo de depósitos metálicos posee un origen hidrotermal. En estos sistemas de la Tierra, las aguas subterráneas profundas son calentadas por la proximidad del magma, creando fluidos a alta temperatura que transportan y precipitan estos metales preciosos en las fisuras de la roca. Llevado al terreno alquímico y psicológico, el agua subterránea representa el inconsciente, lo lunar, lo receptivo y la plata. El magma o fuego volcánico representa la conciencia iluminada, lo solar, lo activo y el oro. En el caldero hidrotermal de la psique, ambas potencias colisionan y se funden. El agua disuelve y fluye. El fuego purifica y transforma. El electro emerge de esta dinámica milenaria como la unión perfecta de los opuestos, forjada en las profundidades de la tierra. Midas anhelaba el oro puro de forma aislada, un estado rígido, estático y desconectado de la vida orgánica. El universo le enseña brutalmente que la soberanía interior requiere la amalgama de fuerzas. Alcanzar la totalidad exige integrar la luz ardiente de la razón con las aguas abismales del inconsciente. El electro del río Pactolo testimonia que el alma, tras pasar por el sufrimiento de la disolución, ha integrado su lado solar y su lado lunar, forjando una riqueza interna flexible y viva. Al abandonar su complejo de dios terrenal, Midas transfiere su poder a la corriente. La energía obsesiva del rey se libera de la fijación egoica y vuelve a circular en el ecosistema colectivo, originando una riqueza natural que sostendrá económicamente a toda una región, en lugar de asfixiar a un solo hombre. El segundo ciclo de la vida de Midas relata la persistencia de su ceguera espiritual. Habiendo aborrecido la riqueza y el esplendor de las cortes, el monarca se retira al campo y se convierte en devoto de Pan, el dios rústico de los rebaños y la naturaleza salvaje. Un día, Pan tiene la osadía de desafiar a Apolo, el dios solar, a un duelo musical. Pan tocaría su flauta de cañas, la siringa, mientras que Apolo empuñaría su lira divina.
El juez designado para este certamen, el dios de la montaña Atmolo, declara unánimemente que los celestiales acordes de la lira son superiores a las rústicas tonadas de Pan. Midas, que estaba presente y que paradójicamente había sido instruido en las artes musicales por el mismísimo Orfeo, se atreve a disentir públicamente. A pesar de haber tenido como mentor al maestro de la armonía divina, el monarca cuestiona el fallo, declarando su preferencia por la música rústica. Enfurecido por esta abismal falta de refinamiento, Apolo decide castigarlo. Le alarga las orejas y las cubre de pelo grisáceo, transformándolas en las orejas de un burro. Avergonzado por su deformidad, Midas oculta su nueva fisonomía bajo un gran turbante frigio. Consigue mantener el engaño ante sus súbditos con una sola excepción: su barbero personal, a quien obliga a guardar el secreto bajo estricta amenaza de muerte. La carga mental resulta insoportable para el sirviente. Desesperado, cava un hoyo en la tierra, susurra: «El rey Midas tiene orejas de burro», y vuelve a taparlo. Poco después, crecen en ese exacto lugar unos juncos que, al ser agitados por el viento, repiten incesantemente el susurro, revelando la humillación del rey al mundo entero. Este evento escenifica el conflicto entre dos potencias fundamentales. Apolo encarna el logos, el espíritu, el orden cósmico y la razón. Su lira produce las frecuencias de la armonía divina. Pan personifica el patos, la materia bruta, los instintos crudos y la naturaleza salvaje. Al elegir a Pan, Midas evidencia que su conciencia permanece encadenada al mundo fenoménico material. Resulta ser absolutamente sordo a la vibración sutil del intelecto superior. Apolo altera la forma física de Midas para que refleje su estado interno. En el lenguaje esotérico, el asno es el arquetipo de la ignorancia pertinaz y la esclavitud a los sentidos terrenales. Esta imagen trasciende la antigüedad y se instala profundamente en el imaginario popular. Hasta hace algunas décadas, en el sistema escolar se imponían orejas de burro como castigo disciplinario a los alumnos para señalar la falta de intelecto. Asimismo, la expresión coloquial «eres un burro» perdura para identificar a quien actúa con necedad. Este simbolismo alude a la terquedad del individuo que se niega a aprender, a evolucionar o a escuchar la razón. Midas encarna exactamente eso, el terco que, a pesar de sus traumas previos, rehúsa elevar su nivel de conciencia. El turbante, el barbero y los juncos ilustran una dinámica psicológica ineludible. Estas orejas representan la sombra, aquellas partes vergonzosas, ignorantes y defectuosas que el individuo rechaza de sí mismo. Midas intenta sepultar esta sombra, invirtiendo una inmensa energía psíquica para que nadie descubra su imperfección. El comportamiento de los juncos demuestra que los complejos reprimidos poseen una vida autónoma. Por mucha presión que ejerza la mente consciente para esconder sus fallos bajo un velo social, el inconsciente colectivo siempre encontrará una vía de escape ambiental o discursiva. La naturaleza no consiente secretos artificiales impuestos por la represión. Eventualmente, el individuo es forzado a enfrentar la verdad expuesta a la luz de la conciencia universal. Para comprender la totalidad del mito, debemos observar el trágico final físico del monarca. Además de las versiones donde el rey sufre por culpa del oro, existen tradiciones clásicas que le otorgan un desenlace violento ligado a los eventos históricos de Anatolia. Según autores como Estrabón y Plutarco, el verdadero colapso de Midas ocurrió durante la devastadora invasión de las tribus nómadas cimerias. Incapaz de defender su capital de la destrucción y sumido en la humillación, la leyenda cuenta que el rey se suicidó bebiendo sangre de toro. En la antigüedad clásica, esta sustancia se consideraba altamente tóxica debido a su rápida coagulación, capaz de asfixiar internamente a quien la ingiriera,
al solidificarse en las vías respiratorias y digestivas. Desde una perspectiva simbólica, este final guarda una simetría poética con el toque de oro. Si antes el mundo exterior se volvía rígido, ahora es su propio interior el que se detiene. El toro encarna las potencias telúricas primigenias, la fuerza bruta y caótica de la naturaleza. Midas, quien dedicó su existencia a intentar controlar y cristalizar su entorno mediante el intelecto y el metal brillante, termina sus días rindiéndose ante la pesadez oscura y asfixiante de la sangre animal. Este acto representa la claudicación absoluta del ego. El rey es finalmente devorado por las mismas fuerzas incontrolables de la tierra que intentó evadir mediante la riqueza. Este desenlace invita a realizar una comparación definitiva sobre el simbolismo del oro a lo largo de todo el periplo. La tradición alquímica enseña a distinguir claramente entre el oro vulgar y el oro filosófico. El oro vulgar representa la riqueza literal, el estatus y la ilusión de seguridad física. Es una coraza deslumbrante, pero carente de vida. El oro filosófico simboliza la luz de la conciencia, la sabiduría integrada y la flexibilidad del alma. Midas persiguió obsesivamente el oro vulgar, transformando rosas orgánicas y afectos palpitantes en estatuas frías. Prefirió la fijeza inanimada antes que soportar la vulnerabilidad de la vida, y su tragedia radica en haber elegido la sombra del metal en lugar de la transmutación espiritual. La longevidad de esta narrativa emana de su capacidad para diagnosticar las patologías del individuo contemporáneo. Retomando la conexión con el terror existencial provocado por Sileno, encontramos el trastorno de acumulación, o disofobia, íntimamente ligado al complejo de Midas. Esta patología no surge de la nada, se gesta en las fisuras de una psique que no se siente segura en el mundo. El acumulador a menudo ha experimentado pérdidas traumáticas o períodos de inestabilidad en su infancia, lo que genera una necesidad compulsiva de rodearse de objetos para amortiguar la ansiedad. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en esas personas que transforman su hogar en un almacén de cosas inútiles. Para el inconsciente, cada objeto guardado es un ancla que intenta detener el flujo del tiempo, pero es también un sustituto desesperado de la conexión humana. Tirar algo se experimenta como una pequeña muerte, porque el acumulador ha proyectado su alma y su necesidad de afecto en esos objetos. Cree que si conserva un papel viejo, está conservando la seguridad que no encuentra en sus vínculos personales. Esta patología revela la verdadera tragedia de la pérdida del ánima. Cuando la capacidad de amar y ser nutrido por otro ser vivo se petrifica, el individuo intenta suplir ese vacío rodeándose de materia inanimada. Al igual que Midas, quien termina abrazando una estatua de oro en lugar de a su hija, el acumulador queda atrapado en una prisión de cosas, intentando obtener de lo inerte el calor y la identidad que solo fluyen en la relación con lo vivo. El espacio vital desaparece y la casa se convierte en un mausoleo donde el individuo, rodeado de su riqueza, muere de hambre emocional. A nivel macrocósmico, la especie humana opera bajo este mismo complejo colectivo. El paradigma del crecimiento económico infinito requiere la extracción implacable de biomasa viva para transformarla en activos de capital muerto. La advertencia del pan vuelto metal resuena hoy con fuerza. Contaminamos fuentes de agua y desertificamos suelos fértiles en favor de la rentabilidad a corto plazo, enfrentándonos a la inanición real de comunidades enteras. Intentar someter la naturaleza entera a los dictados de la economía es un suicidio biológico. La resolución del mito nos sugiere una reestructuración de valores mediante la integración del arquetipo del ladrón. En la mitología, el ladrón sagrado, como Hermes, es quien se mueve entre los mundos, quien rompe las cerraduras y permite que lo estancado vuelva a fluir. Integrar al ladrón significa reconocer que todo lo que poseemos es transitorio. El ladrón interior nos despoja de la falsa seguridad del ego y de los apegos materiales para revelarnos lo que es verdaderamente valioso, aquello que no puede ser robado ni destruido. Al aceptar que el tiempo y la vida robarán inevitablemente nuestra juventud, nuestras posesiones y nuestra forma física, dejamos de luchar por petrificar el presente y comenzamos a cultivar una riqueza interna imperecedera. Al igual que Midas tuvo que descender de su trono y caminar humildemente hasta el río Páctolo para lavar su falso poder,
el ser humano debe sumergirse en la corriente incontrolable de la realidad orgánica. La obtención de la verdadera piedra filosofal ocurre cuando comprendemos que la soberanía interior prescinde de tesoros inertes. La majestuosidad auténtica emerge cuando somos capaces de tratar con honor a los elementos vivos, escuchando la armonía con la que vibra el tejido entero del universo. Hago este trabajo para entender mi propio mundo, pero lo comparto porque esta sabiduría nos pertenece a todos. Tu suscripción ayuda a que estos símbolos dejen de ser invisibles y recuperen el valor que realmente tienen. No olviden decirme en los comentarios qué otro mito les gustaría que analicemos. Hasta aquí el archivo de hoy. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje al fondo de los símbolos. Y como siempre, recuerden que los mensajes están en todas partes. El que tenga ojos para ver, que vea. Un abrazo gigante a toda la comunidad de esta biblioteca. Hasta nuestro próximo encuentro.